y sentí muy claro compartir sobre 1 Pedro capítulo 1. Hay algo maravilloso en este capítulo. Tal vez estamos enfatizando en Pedro hoy en la escuela dominical. Lo pensé cuando hermano Alexis estaba dirigiendo la clase, bastante sobre Pedro, pero aquí en la epístola de Pedro vemos el efecto, vemos el resultado de un cambio radical en la vida de un hombre por el Evangelio, la transformación del Evangelio. Uno de los mensajes lo titulamos El poder transformador del Evangelio. No tenía palabras para poner un título en el mensaje de hoy, pero yo quisiera que algunos de ustedes que tienen sabiduría, a través del mensaje, a través de escuchar el mensaje, tratemos al final, vamos a ver cómo Dios dirige, ponerle un título a este mensaje. Entonces el reto va a ser para ustedes ponerle título al mensaje de hoy, porque yo no le traigo título. Quería comenzar como una introducción a esta porción. ¿A cuántos les gusta estrenar? ¿Tiene usted un recuerdo? ¿Tiene usted un recuerdo, su primer recuerdo de que usted obtuvo algo nuevo y estrenó? ¿Alguien quisiera compartir sobre eso? Yo tengo algunos. Juan, ¿qué estrenó usted? Mi primer estreno recuerdo cuando era un niño. Nosotros caminábamos a pata pelada a los 10 años. Y papá llegó y me llevó mi primer regalo, unas botas de caballitos. ¿De hule o de cuero? De hule. Sí. Ese fue mi primer estreno y era una alegría. Llegaba y me recuerdo como ahora, a veces en la pobreza de uno, es una bendición, lo puedo entender hoy. Tan humilde llegar mis botas y me estorbaban. Cuando iba al baño me las sacaba y no quería darlas. La mirada tan linda de los caballitos así paraditos. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Su primer estreno. ¿Qué fue su impacto, su impresión? Yo me acuerdo que era muy bonito al sacar las cosechas, era cuando había algo de dinero y era bonito saber que uno va a tener un pantalón o una camisa. Es interesante, yo no levanté la mano porque ahora no me interesan las cosas nuevas. Si compro los zapatos, quisiera que otros los tuvieran primero. Cuando compro ropa usada, no si la regalo, pero me siento más que una cosa, ya lo nuevo no le apetece tanto. No me apetece, pero sí recuerdo de eso, sí. Ajá. ¿Alguien más tiene? Es algo interesante. Mi primer reloj. ¿Su primer reloj? Sí, lo compré. Mi papá nos daba una fila de maíz o de pepinos para Liz y para mí, para que sentáramos y después lo vendíamos en unos vecinos. Y me recuerdo la primera vez que me llevó en bus a pitar a cantar mi primer reloj. Ok. ¿Alguien más? Gracias. El primer premio yo me acuerdo muy bien y no quisiera acordarme porque nunca me gustó. Fueron los primeros zapatos que papá me compró. Ya era un jovencito, no recuerdo cuántos años andaba, como 13, 14 años. Los zapatos los llamaban los chimonos. Y me andaban entre la piedra y para abajo y se llegaban por el tobillo a uno y se hacía una mera vejita. Y yo andaba seco. Yo le decía, mamá, no voy a quitar estos zapatos. Y cuando hacía sol se ponían quietos. Y cuando llovía, yo era tranquilo porque era un cuero crudo. Ajá. Era triste. Allá al tiempo apareció la bota de Uli, que fueron las primeras botas de Uli que yo me puse.
Gracias, Rigo. Ana, usted tenía uno. Bueno, es parecido como al de Juan. Yo tenía apenas como 6 años cuando me compraron mis primeros zapatos y eran de uno. Y me decía, mamá, come, a ver si lo quieren. Y me dije, claro, yo como nunca feliz. Y ustedes me quedaron así, pero yo no dije nada. Los anduve en buen lado. Cuando yo me los quité, ¿qué es lo que pobre sí? Pero yo era pequeña. Qué bonito reflexionar. Ana, si no escucharon todos, Ana estaba hablando de los primeros zapatos que ella obtuvo a los 6 años y le quedaban pequeños, pero siempre se los puso, aunque los dedos le quedaron estrujados, era incómodo, pero andaba zapatos nuevos. Ese recuerdo. Yo recuerdo, tal vez mi recuerdo más impactante, sí, zapatos. Yo recuerdo recibir botas y no quererlas ensuciar. Y ir con mis botas, pero las llevaba aquí porque no quería gastarlas. Y siempre ir descalzo y llevaba mis botas aquí en la mano. Pero quizás el recuerdo que más me agrada es cuando llegué a cierta edad y por cumplir ciertas cosas, papá me prometió una sorpresa. Y yo de mis hermanos creo que yo aprendí a andar bicicleta sin llantitas de esos de entrenar, de los más pequeños pero bueno, lo recuerdo, ya estaba en la escuela, ya seguro tenía 6, 7 años, volver a casa y papá decir, en tal y tal lado está su sorpresa, y era una bicicleta nueva. A los días, yo cuidaba tanto esa bicicleta, recuerdo ya y los rayos, los aros, y secarla y pasarle con un papel higiénico quitándole las gotas, y eso se pasó rápido. A los días recuerdo también un castigo con la misma bicicleta. Yo la había dejado afuera en la lluvia y se me desapareció, y en esos días andaban robando bicicletas y a mí se me metió que me la habían robado, y yo lloré y sufrí. Y no, pienso que papá era un poco... Y como a los 3 días me contó, yo fui que le robé la bicicleta. Pero las cosas hay que valorarlas, eso fue un recuerdo que tengo. Todas estas cosas naturales en el mundo son nuevas solo por un día. Cuando usted estrena, ya dejaron de ser nuevas y empiezan a perder valor, empiezan a disminuir su valor, y con el paso del tiempo se van gastando. Tuve la mala costumbre también que si tenía un par de zapatos que no me gustaban, ver cómo los gastaba rápido, y tuvimos esos castigos también, usarlos como freno en la bicicleta o venirse para la escuela por las baldosas arrastrando los pies para que se gastaran rápidos porque no nos gustaban un par de zapatos. Esta mañana en el capítulo 1 de Pedro, yo quisiera que habláramos algo que va aumentando de valor, y es la fe viva. Y como nunca he sido tan impresionado, tan bendecido, tan lleno de esta verdad, que nosotros como cristianos, y si usted está aquí hoy y no ha tomado el paso en servir a Cristo, usted puede estrenar una fe y va a ir aumentando en valor, no va a ir perdiendo valor. A como pasa el tiempo, va aumentando el valor, por lo menos debe ser así. Y yo quisiera que reflexionemos cada uno de nosotros que tiene conciencia, que tiene capacidad, aun si usted es un niño y puede escucharme y puede entender, empiece a pensar en su vida. ¿Qué quiere hacer usted cuando es grande? Recuerdo en la escuela también nos dieron un arte una vez que dibujáramos lo que nosotros quisiéramos ser cuando somos grandes. Y no sé cuántos de
de los niños que dibujamos, eso se nos hizo realidad. Yo quería ser piloto. Todavía hay algo en mí que me fascina en cuanto a los aviones. Yo todavía siento que tengo la posibilidad de volar un avión algún día. A mi esposa no le hace mucha gracia ese sueño, pero seguiré soñando por lo menos en eso. Era un sueño ser piloto. Tito, mi hermano, lo ha logrado. Yo me deleito poder ir con él en la avioneta, ponerme los audífonos, que él me deje. Una vez me dejó despegar una avioneta y me dejó aterrizar, aunque me dijo chambón, que yo era un chambón, pero el que sabe, sabe, y Tito tiene una habilidad extraordinaria en eso. Lo que yo quisiera es que reflexionemos, siendo que sea nuestra edad, en nuestra vida, qué es lo que nosotros vamos a llegar a ser. Y el reto que quisiera dejar es, saquemos de la cabeza que nosotros simplemente somos víctimas del destino. Dios nos ha dado un libre albedrío y usted y yo tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. No debemos de agarrar el concepto que simplemente a donde nos lleve la corriente, ahí va nuestra vida. No se preocupen, no era ninguna sorpresa que tenía aquí, era una bolsa que andaba aquí. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué será? Si podríamos predecir el futuro, ¿dónde me encontraría yo de hoy a un año? De hoy a 5 años, de hoy a 10 años. Y podemos echar la cinta para atrás. Si cambiaría nuestra vida en la comunidad con el mismo ritmo de cambio que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué son algunas cosas que de fijo podemos esperar de aquí a 10 años en la Merced o en la congregación? ¿Y vos estás muerto? Posiblemente. Bueno, usted está bastante seguro. Yo creo que Sí. Eso es estar con los zapatos en el suelo. Probablemente voy a estar muerto. En el caso, yo no estoy planeando morirme, al menos que sea la gracia de Dios que alargue la vida. Anoche estuve hablando eso con César Carvajal y con Luis Aguinaga. El Salmo dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Si pasamos los 80 ya estamos con tiempo extra, ¿verdad? Estamos con tiempo extra según la palabra de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero aquí en el libro de Pedro, yo quisiera que fuéramos viendo esto, repasando un poco el viernes por la noche, el último mensaje. Quisiera volver a pensar en Belsasar. Y antes de llegar aquí, ¿qué fue Belsasar? Bueno, antes de eso, perdón, me estoy adelantando con mis notas aquí. Hay algo que va aumentando en valor, ese pensamiento, que es una fe viva. La salvación, la condición de mi alma. ¿Dónde voy a estar yo de hoy al futuro? No podemos predecir el futuro. Esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre la condición de mi alma hoy. Sea usted creyente, sea usted bautizado, sea usted miembro de la iglesia, sea usted un incrédulo, sea usted una persona que no ha aceptado a Cristo, quiero que reflexionemos juntos sobre la condición de mi alma. ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Cómo me encuentro? Y yo no estoy hablando que cuando nos saludamos y nos damos la mano, ¿cómo estás? Y decimos bien, o decimos pura vida. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo más profundo de mi ser, de las cosas que yo sé que nadie sabe, pero que Dios todavía comprende y Él sabe. Pero Dios sabía algo sobre la vida de Belsasar. ¿Cómo está la condición de mi alma? Cuando una persona cae grave al hospital,
Y lo tengo cerca en mi mente porque cuando Franklin, mi sobrino, se accidentó y recibimos esa noticia, Franklin tuvo un accidente en moto. Y lo primero que yo pensé es, Franklin está joven, ese loco tenía que pasarle eso por imprudente, por andar tan rápido, pero rápido se recupera. Eso fue lo que entró a mi mente porque está joven, tiene salud, y los jóvenes, sus quebraduras y sus golpes se recuperan más rápido. Con el paso del tiempo, y cuando ya nos dijeron que lo trasladaron al hospital y que está grave, aún con esa noticia, está grave, lo van a meter a cuidados intensivos, le ponen sangre, pero se va a recuperar. Pero cuando ya recibimos la llamada que Franklin está guindando de un hilo y le entró en paro respiratorio, le entró otra situación. Ya la situación cambió de posibilidad a preocupación, a perder esperanza. Y yo no sé, a veces en las noticias ponen eso, trasladaron a alguien en categoría roja o categoría amarilla. Yo no sé si existe categoría verde. No sé, pregunto, ¿hay categoría verde? Si hay alguien en categoría verde, ¿para qué lo llevan al hospital? Déjenlo en la casa, si está. Pero las categorías de gravedad, cuando hay alguien en el hospital, sigue grave. Ya dicen, está estable. Tal vez está ahí estable, los signos vitales están estables, tal vez está inconsciente, pero está en condición estable. Pero cuando ya nos dicen que está recuperando, nuestra esperanza aumenta. Aún una persona que está recuperando y cuando le dan de alta lo mandan para la casa, pero con incapacidad de trabajar. Pero ya en la mente está sumamente recuperado, ya está en casa. Pensando en nuestra alma, ¿cómo está la condición de mi corazón? ¿Estoy yo en categoría roja? ¿Estoy yo estable? ¿Voy en crecimiento? ¿Voy en mejoría? Y creo que para el cristiano estar simplemente estable, podemos decir estancado, ni fu ni fa, no produce, no está creciendo, es preocupante. Hay cristianos que hay etapas en su vida que más bien empiezan a flaquear, empiezan a enfriarse, empiezan a perder interés, empiezan a acusar a los hermanos o buscar razones, excusas por su desánimo. Chente me volvió a ver feo, López me regañó, Rigo me exhortó y estoy triste, estoy desanimado, y empiezan a flaquear y pueden caer y apostatar de la fe. Pensando en Belsasar, ahora sí, llegando aquí, pensando en Belsasar, rey de Babilonia, hijo del gran rey Nabucodonosor. Y en este cuadro, en ese contexto, leímos la historia donde apareció la mano en la pared y él se espanta y él grita: ¡ay, qué será esto! Y Daniel entra. Me llamó la atención, yo volví a leer eso, no sé si algunos de ustedes leyeron, yo volví a leer. Tengo la impresión que la reina no estuvo presente porque dice que ella estuvo fuera y entró porque escuchó de la angustia, y ella fue quien le dijo a Belsasar: ¿no sabes tú de este siervo de Dios, del Dios Altísimo? Tengo la impresión que ella no estaba participando pues del gran pecado que este rey hizo. El rey se llenó de vino, estaba embriagado y tomó el paso que encendió la ira de Dios. Y eso a mí me pone débil, porque ¿cuándo es la etapa en nuestra vida, en nuestra condición, donde nosotros podríamos ser culpables de encender la ira de Dios? Y hay una ilustración que quisiera usar aquí, tal vez sencilla,
Pero lo que encendió la ira de Dios, y Daniel se lo dijo, usted tomó los vasos del templo de Jerusalén y los usó para estas cosas viles. Embriagados en una fiesta con sus príncipes, con sus mujeres, con sus concubinas, los vasos, las vasijas preciosas de oro que eran usados por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, para llevar a cabo ritos santos ante la presencia de Dios, aquí están siéndose usados en cosas viles, en cosas de libertinaje, como una burla de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la gloria de Dios. No solo había llegado Babilonia, llevado cautivo el pueblo de Dios, pero estas vasijas, esa fue la gota que derramó el vaso. Y la ira de Dios se encendió contra Belsasar. Y no solamente se encendió, pero llegó una justicia pronta, rápida, y no había misericordia para él. Chente nos ha venido hablando de Nínive. Sabemos la historia, Chente lo ha relatado muy bien. Dios fue movido misericordia con la gente de Nínive. Pero en este caso fue su furia, su justicia, su ira quien mandó el decreto. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y esa noche murió. ¿Qué es otra cosa? Usando la ilustración espiritual, ¿qué es otra cosa que en la Biblia nos dice que es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Y qué son cosas viles? Idolatrías, cosas viles, cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo, con miembros de nuestro cuerpo, que desagradan a Dios. ¿Y cuánto tiempo podríamos continuar con nuestros cuerpos pecando? Y yo veo un desenfreno en el mundo en que vivimos, el desenfreno de los apetitos sexuales, el desenfreno en cuanto a la lascivia, el desenfreno en el mundo en que vivimos, donde es normal, y en la Biblia dice que estas cosas ni aún se nombren entre vosotros, fornicación, adulterio, ni aún se nombre entre vosotros, pero en el mundo es normal. Y donde se empieza a aguar, donde nos empezamos a tal vez mentalmente acostumbrar, pues ya eso es así. Otro desenfreno que está sucediendo en el mundo en que vivimos y en Costa Rica es una barbaridad, el apetito desenfrenado por los tatuajes. No sé si ustedes han puesto atención en eso. Es increíble. Un desenfreno, un apetito por tatuarse. ¿Por qué? Si la Biblia dice que somos templo del Dios viviente. Si usted quiere leer lo que Dios piensa en cuanto a marcar nuestros cuerpos, lea en Éxodo, en Levítico, en sus leyes, cuáles eran los mandamientos de Dios en cuanto a eso. ¿Cuál es nuestra condición? Y si tuviéramos ese vistazo del juicio de Dios, y si nosotros tomáramos a pecho, esto le pasó a Belsasar porque él agarró los instrumentos del templo de Dios, lo que Dios, en la casa de Dios, en la morada de Dios, y tomó un paso que Dios no soportó. Y reflexionemos nosotros como cristianos, ustedes como seres humanos, cada uno de nosotros, ¿qué cosas hago yo con mi cuerpo que están desagradando al que quiere habitar y tener su morada dentro de mí? Pensemos en eso. Dios sabrá cuándo. Me llamó mucho la atención hacer esa comparación. Dios, siendo un Dios misericordioso, extendió misericordia y cambió de opinión con Nínive porque se arrepintieron. Pero en el caso de Belsasar ni le dio oportunidad de arrepentirse. Le tiró el castigo. Y esa historia la tenemos en la Biblia para que nosotros meditemos. Pedro el apóstol es testigo de una transformación extraordinaria. Usted y yo podemos experimentar una transformación extraordinaria.
No pensemos que esos milagros de transformación son para X o Y personas. Todos nosotros podemos ser cambiados por Dios. Podemos experimentar una transformación, una mente, una vida, un propósito supremo. Pedro llegó a ser un hombre vil, un hombre tosco, un hombre torcido de mente, un hombre impulsivo, a un hombre lleno del Espíritu Santo. Y quiero que meditemos en eso al leer esto. 1 Pedro 1. Y vamos a ir sacando mordiscos del capítulo. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Propósitos de esperanza, propósitos de gloria, propósitos gloriosos, lo que Dios hace en una vida. Y pensemos en eso, podemos estrenar la vida cristiana y podemos ir aumentando de valor. No es como un estreno carnal, compro un par de zapatos nuevos, los uso un día y ya dejé de estrenar, el día siguiente ya son usados. La vida espiritual puede ir de gloria en gloria. Leamos 1 Pedro 1, versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El ser guardados por el poder de Dios. El ser guardados por el poder de Dios. Yo quisiera dejar un reto. Yo he hablado con personas que dicen: tengo temor de dar un paso y fallar. Es una lucha que tiene Delvin Aguinaga. Yo hablé con él hace poco, lo he invitado a la campaña. Él ha hecho varios intentos y él dice: es que si yo me arrepiento y me entrego, tengo temor de caer. Pero el poder de Dios nos puede guardar sin caer. Algo pasa, o no nos hemos entregado por completo, no somos suficientemente humildes, no hemos reconocido que necesito una transformación, o estoy luchando con mis propias fuerzas. Y no sé qué está pasando en su vida, pero Pedro está dando el testimonio que el poder de Dios nos guarda, nos puede guardar sin caída. El ser guardados por el poder de Dios. Y si tenemos victoria, ay de mí si yo me empiezo a jactar de las cosas que yo he hecho. Quiero animarle a que tenga temor, tenga cuidado cuando usted empiece a decir: es que yo he hecho muchos cambios, vea lo que yo he hecho, yo dejé el cigarro, yo dejé los vicios, yo dejé esto. Cuando usted empieza a gloriarse en lo que usted ha logrado, tenga cuidado, porque Dios es el que nos transforma. Nosotros abrimos la puerta. Sí, requiere de nosotros, no me tomen mal, requiere de nosotros disciplina. Pero el poder de Dios, ¿cómo es el poder de Dios? Mediante la fe, el creer que Él es suficiente para lo que yo necesito. Habla de nuestra salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada. El poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pablo en Filipenses 2:12, como padre, él amonesta a sus hijos, a su iglesia. Y tenemos ese versículo precioso en Filipenses 2:12, donde él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y les da la amonestación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y sigue diciendo en el versículo 13: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos cristianos, buenos cristianos en presencia de personas que nos están viendo. Entonces somos cristianos no para Cristo, somos cristianos para el hombre.
Si usted en su vida cristiana se comporta de una forma en frente de Chente o de López o de Rigo o de cualquier otro, está queriendo impresionarlos a ellos. Pero aquí está diciendo Pablo, tiene la confianza con los filipenses que su porte, su conducta en su ausencia va a seguir en aumento, en crecimiento, porque tienen su salvación en conexión con Dios. Pero Él les reta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ocuparme en vuestra salvación? Sigamos leyendo, versículo 6 al 9. Quiero recordarnos que Satanás, me encantó esa ilustración del hermano Chente, Satanás con su anestesia quiere producir cristianos retardados. Uso ese término. Teniendo un hijo con discapacidad, antes se decía hay una persona retardada. Eso no nos gusta ese idioma, pero Satanás quiere producir cristianos retardados, ¿sí me entienden? Con discapacidad, que tengan retrasos y que, ay, no entiendo, o estoy confuso, o no, si no entiendo, ¿para qué me voy a poner a estudiar? O sea, con esa actitud de que, y Satanás no quiere, que Él quiere que seamos ignorantes, que tengamos flojera, que tengamos brazos caídos. Él quiere que constantemente experimentemos derrota y que creamos que no hay posibilidad para mí vivir en victoria. Eso es lo que Satanás quiere que usted sienta. Pero el apóstol Pedro está diciéndonos que tenemos algo mucho más grande que nosotros mismos. Vamos a ver cómo se logra. Dice, amados, en el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegramos por esta salvación tan grande, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otra vez esta palabra salvación, otra vez la urgencia. Y aquí hay, amados oyentes, unos versículos muy poderosos. La necesidad de ser afligidos. Yo quiero que pensemos en eso un momentito. No sé cuántos de ustedes como niños, yo recuerdo una vez que mi hermano Kevin trajo una incubadora. Yo nunca había visto eso. Yo tenía tal vez 7, 8 años y mi hermano Kevin trajo una incubadora y puso en esta incubadora diferentes huevos. Y qué hermoso es ver esos huevos ya empezar a reventar. Y yo en mi curiosidad me puse a ayudarle a unos pollitos a salir de su huevo. ¿Qué error más trágico es ese? Todos los pollitos a los cuales yo ayudé, ¿qué pasó con ellos? Se murieron. La necesidad, la naturaleza nos enseña, la naturaleza misma. Si un pollito no puede salir de su huevo, no merece vivir. Si no tiene la fuerza de pasar esa prueba, si no tiene el coraje de reventar y salir de ese cascarón, esa aflicción necesaria le produce vida. Y si usted esta mañana está sobrevenido de pruebas y está quejándose de las pruebas, ese es el cascarón, el huevo en que usted está, y usted pica y usted dice: qué duro, qué difícil. Eso es una prueba necesaria para su bien, para que tenga vida. Bebés que nacen por cesárea sufren más problemas respiratorios. ¿Saben por qué? Porque el estrés de ese cuerpito de un bebé, pasar el canal y salir y ser exprimido y sufrir una aflicción necesaria, ese niño que lo estripa y saca todo el líquido de los pulmones, y cuando él sale a la luz,
y él jala el aire, sus pulmones están limpios y él tiene más salud, más vigor. Según estadísticas, también según estadísticas, si nace un bebé prematuro y es mujer, hay más esperanza de vida. ¿Por qué? No sabemos, pero ¿qué es? Las mujeres tienen más apetito de sobrevivencia por naturaleza. Pero las necesidades de ser afligidos, puede cambiar nuestra perspectiva como cristiano, mi forma de pensar en cuanto a las pruebas. Hay otra prueba más, aquí hay otro reto más. Es necesario, es para mi bien. Dios, ¿cómo haré para pasar esta prueba? ¿Qué puedo hacer para vencer esta tentación? ¿Qué necesito aprender en medio de esto? Y ustedes dicen, Edwin, es fácil hablarlo. Sí, hablarlo es una cosa, vivirlo es otra. Pero yo le garantizo que si usted aprende a apreciar la prueba, la necesidad de ser afligidos. Pedro había sido afligido. Pedro había sido puesto en esa prensa. Jesús mismo le provocó cosas a Pedro para su bien. Y no creas, si él fue fácil, si él fue difícil con los apóstoles por un propósito, ¿cuánto más no lo será para nosotros hoy? La necesidad de ser afligidos. Dice la palabra de Dios, los niños consentidos avergüenzan a sus madres. Padres, no le regale todo a sus hijos, no consientan a sus niños. Si usted todo le da, si usted todo le chinea, si usted no le provoca ninguna dificultad, sí, hay que protegerlos, pero es que la protección sea una protección espiritual, pero no los chinea en un punto de echarlos a perder. Niño consentido avergüenza a su madre. Me llama la atención, vaya usted a un lugar público. No tengo tiempo para entrar en eso, pero cómo los niños se comportan. Habla de una fe más preciosa que el oro. El oro tiene que ser refinado para que su belleza luzca. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Se le vuela fuego, cuando el oro está derretido, se calienta más, las impurezas salen. Y entre más impurezas salen, más puro queda el oro, más precioso. El apóstol Pedro compara valor con esto. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Que nuestra alabanza sea en la prueba, pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8 habla: a quien amáis sin haberle visto. En fe, Pedro tiene la descripción aquí que nosotros podemos amar a Jesús sin haberle visto. Pedro lo vio, Pedro estuvo con él, Pedro caminó con él, pero yo doy gracias a Dios que nosotros podemos sentir más allá que simplemente una sensación. Podemos tener una fe viva hoy. Podemos experimentar la belleza de Cristo, podemos saber de Él. Vamos a leer ahora los versículos 10 y 12. Usa la ilustración de los profetas. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo leí esto unas 2 veces, empecé a meditar en el trabajo de los profetas.
los profetas dieron sus vidas por causa del Evangelio y ellos mismos no lo alcanzaron. No estoy diciendo que ellos no son salvos, ellos por su fe en Dios recibieron la recompensa, pero ellos estaban indagando, leyendo, buscando, invirtieron mucho tiempo, perdieron sus vidas. Algunos de estos profetas, por venir a enfrentar a los reyes perversos, fueron matados, fueron castigados, fueron tirados a pozos. Aún ellos sabiendo que no iban a tener este beneficio, pero lo hicieron por amor a nosotros, por obediencia a Dios, en este gran plan de la salvación. Un evangelio tan precioso que los mismos ángeles miran con envidia. ¿Qué será la envidia que nos tienen los ángeles? Esto de la salvación es un misterio que yo no comprendo del todo. Pedro está diciéndonos, recordemos todo el plan que Dios hizo para nuestro beneficio, para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo podamos tener una fe viva, para que usted y yo podamos tener una esperanza viva, algo glorioso, algo precioso, algo de muchísimo valor. Ahora en el 13 al 16 hay un llamamiento santo a vivir vidas santas, apartadas, reservadas solo para Dios. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Satanás quiere que seamos retardados espirituales, pero Pedro nos amonesta aquí en esta epístola: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pongámonos a las pilas, pongámonos a pensar, escudriñemos, seamos sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, perdón, me brinqué un versículo, ese 17 es para la próxima, del 13 al 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Parecernos a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Él quiere que nosotros seamos santos. Él nos da todo el poder para santificarnos. ¿Cómo voy en el examen de mi vida? ¿Cómo estoy en la balanza? Versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra sociedad está con una gran falta de temor a Dios. Temor a Dios significa sencillamente una reverencia profunda, un anhelo profundo, un anhelo del corazón de tener la aprobación de Dios en mi vida. Dios, ¿cómo estoy? Dios, estoy en tu presencia. Dios, ¿qué ves en mí? Un temor a Dios, una reverencia a Dios. Y la conducta del mundo es lo opuesto. Belsasar fue
no tuvo temor a Dios. Él tuvo el atrevimiento de meter la mano y coger los utensilios santos y sagrados y empezar a usarlos vilmente, con manos pecadoras, con manos blasfemadoras, con labios que blasfemaban, en actividades blasfemos, usando los instrumentos santos, sagrados, apartados de Dios. Él tuvo ese descaro y no tuvo temor o reverencia de Dios, y sabemos qué sucedió. Nuestra conducta es una conducta que conduce a reverencia. Es una conducta, estoy hablando más de nuestra actitud. Yo me irrito cuando niños juegan en la capilla. No es que este lugar en sí sea santo, pero cuando hay bulla y reverencia y corren, yo le digo a mis hijos, no corra en la capilla, vaya afuera si va a correr. Reverencia, buen porte, buena conducta. ¿Saben nuestros niños lo que es la reverencia? De inclinar nuestro rostro, de orar, de estar quietos en presencia de Dios. ¿Cómo soy yo de reverente? Dice que no se nos olvide, no somos salvos, no hemos sido rescatados por cualquier cosa. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se nos olvide de dónde venimos, no se nos olvide de dónde fuimos rescatados, no se nos olvide cuál ha sido nuestro pasado, no se nos olvide el precio. La sangre preciosa de Jesús. ¿Cuánto valor tiene eso? Eso me trae a la memoria ese canto, el coro del canto. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Saben ese coro? ¿No lo saben? ¿No lo han escuchado? Los que pueden ayudarme a cantarlo, es precioso eso, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Somos comprados por precio. A Dios le costó redimirnos. Él mandó a su Hijo, su único Hijo, y Jesús derramó su sangre por usted y por mí. ¿Cómo es mi vida? Un llamado a la santidad. 22, al final, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos el énfasis aquí a la obediencia, purificando nuestras almas mediante a la obediencia a la palabra de la verdad. Yo tengo un reto para nosotros. ¿Por qué es que el ser humano busca siempre excusas, según él válidas, para desobedecer principios bíblicos? Y se nos acusa, tal vez nuestra iglesia es muy estricta, es que ustedes piden muchas cosas. Qué duro es ponernos ese vestido tan flojo y tan así. Qué difícil es vestirnos de esa forma. Pero aquí está hablando que nosotros, el apóstol Pedro, aquí hay un principio bíblico en cuanto a la modestia y en cuanto a muchas otras aplicaciones. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ser prontos en obedecer, ser prontos en decir, mire, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Voy a hacerlo.
voy a obedecer. No es solamente un acuerdo de la iglesia, sino es una obediencia a la palabra de Dios. Parece radical a muchas personas lo que practicamos. Ay, ponerme ese velo, ponerme ese vestido, vestirme de esa forma, ser tan estricto con las aplicaciones doctrinales bíblicas. Porque si ustedes aceptarían el divorcio, yo me uniría a su iglesia. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Recuerdo una entrevista que tuvimos con una persona y ella nos dijo, pero no pueden hacer una excepción para mí, es que yo me casé equivocadamente y el hombre con el que vivo nos amamos, no pueden hacer una excepción. Y yo dije, sale sobrando lo que yo pienso y lo que yo quisiera hacer, pero la palabra de Dios dice esto. Y si no obedecemos la palabra de Dios, ¿dónde va a estar nuestra fe? Rápidamente vamos a apostatar de la fe. Amor fraternal no fingido. Creo que Pedro entendía y sabía de lo que estaba hablando. Él era culpable de haber fingido amor. Y él está pidiendo, hay una forma diferente de vivir, hermanos. Hay una forma transformadora de vivir. Hay un amor que produce la fe en Jesucristo y la santificación que me da la capacidad de amar a la persona que más me cuesta entrañablemente, con un amor sincero, con un amor espiritual. Los últimos 2 versículos. ¿Por qué? Toda carne es como hierba. La fragilidad de nuestra vida y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otra vez la exaltación de la palabra de Dios. Usted y yo nos vamos a morir, nos vamos a marchitar. Después de 50 años de hoy, probablemente la mayoría de nosotros vamos a hacer quizás un recuerdo, una memoria. Pero la palabra de Dios permanece, sigue, vive. Y lo que usted y yo hacemos hoy, en obediencia a la palabra de Dios, es lo que tiene significado, es lo que tiene efecto, es lo que va a traer cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto es todo lo que tenía para hoy. Podríamos hacer un rápido repaso. ¿Qué título le ponemos al mensaje de hoy? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Tocamos muchos temas. Tal vez para usted o para diferentes, depende cómo recibieron el mensaje, tal vez hayan títulos diferentes y está bien. Pero recuerde, había pedido que pongan ustedes el título. Y lo que quisiera escuchar tal vez de los hermanos, la congregación, tal vez algunos breves testimonios, y en su testimonio tal vez podrían compartir de un título. Antes de cerrar, quisiera escuchar de ustedes algunos testimonios, comentarios sobre esta porción que leímos.